Buenos días. En primer lugar, quisiera expresar mi agradecimiento a nombre del Instituto de Investigaciones Eléctricas por la invitación que se nos hizo para participar en este evento importante. Y realmente hay que reconocer el esfuerzo que hacen nuestras instituciones, en este caso Comisión Federal de Electricidad, la Asociación de Contratistas Eléctricos del Noreste y instituciones adicionales que están colaborando, porque organizar un evento, invertir recursos, invertir tiempo en dar a conocer este tipo de temáticas nuevas hasta cierto punto, pues es un esfuerzo que indudablemente debe traer frutos, y debe traer frutos prácticos. El tema que nos ocupa, que es el de las granjas solares urbanas, que en sí no es un tema nuevo, digamos, no es una innovación hasta lo que pudiésemos entender como tal. Sin embargo, para el caso de México, sí representa un área nueva de explotación, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista comercial, dado que ya existe la armazón legal, o en otras palabras, el marco regulatorio para dar pie a esta modalidad, como lo estaremos viendo. En nuestro país vecino, que son los Estados Unidos, es realmente notable el crecimiento que ha tenido el área fotovoltaica en la parte de generación distribuida en el ámbito urbano específicamente, dado que lo que conjuga el concepto de granja solar urbana, ¿sí?, va más allá de lo que podría ser, digamos, generación centralizada, por un lado, por el otro lado, generación doméstica, individual, a nivel residencial. Tendríamos otra variante que podrá ser la generación a nivel comercial, y lo que conjuga el concepto de granja solar urbana es en torno a una colectividad. ¿Podemos avanzar, por favor? Vamos a, no sé cuántos de ustedes estén ya relacionados con el tema de la energía solar fotovoltaica en su ámbito de competencia, ya están vinculados en la generación de proyectos, ya sea a nivel residencial, comercial, o en la parte de Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, en lo que es el trámite de permisos de interconexión. ¿Cuántos están involucrados en el área solar fotovoltaica, como proveedores quizá? ¿Sí? ¿Un caso, dos, tres? Ok, para muchos es nuevo entonces el tema. Sí, y es interesante porque estamos esperando ver qué hay, ¿verdad? Si lo estamos presentando ya a un nivel más amplio de difusión, quiere decir que hay algo que explotar y que hay algo que aprovechar. Bueno, vamos a ir revisando algunos conceptos muy generales. No es una plática totalmente técnica, sin embargo vamos a poder ver algunos puntos que van a involucrar aspectos técnicos. En lo que es la parte dura, que es de los pesos y los centavos, mi compañera Consuelito Medrano estará dedicándonos su temática. Bueno, una granja solar urbana, lo que vamos a entender es un sistema fotovoltaico que lo vamos a entender desde el punto de vista regulatorio, porque ya está establecido así, como una fuente colectiva. Una fuente colectiva que va a estar interconectada con la red, ¿sí? Sus atributos principales, que en primer lugar su propiedad es compartida por una comunidad residencial o inclusive comercial. Esto es, la podríamos establecer en un conjunto habitacional,
para servir al conjunto de residentes del conjunto habitacional, o la podríamos establecer en un conjunto comercial para dar servicio al conglomerado de usuarios comerciales de ese conjunto. Otro atributo es que opera dentro de un marco legal que permite al usuario beneficiarse del mecanismo de medición neta en su consumo eléctrico. Es decir, que la fuente colectiva va a estar aportando energía para autoabastecimiento, pero en la medida que no se consuma por los usuarios que tienen la propiedad de la fuente, pues podrá ser entregada la energía a la red y habrá una retribución energética con ciertas condiciones para este efecto. Muy brevemente, partimos de lo que es la tecnología, ¿verdad? La tecnología tiene su unidad en lo que se conoce como una celda fotovoltaica, que simplemente aprovecha un efecto físico que al ser iluminada una celda nos genera una diferencia de potencial, ¿sí? Que si establecemos un circuito en torno a esta celda, pues podemos tener un generador eléctrico. Esta celda la agrupamos en un arreglo serie paralelo y podemos conformar lo que se conoce como un módulo fotovoltaico. Si este módulo lo agrupamos también en un conjunto mayor, podríamos tener lo que conocemos como un arreglo fotovoltaico, ¿sí? Este arreglo fotovoltaico entonces va a recibir energía solar por efectos de su interconexión con la red, va a poder tener una batería enorme de respaldo, por así llamarla, de tal manera que la energía que no utilicemos la entregamos a la red y cuando la necesitamos para nuestro consumo, la podemos demandar de la red. Muy importante es tener siempre presentes que la energía es intermitente y en ese sentido nuestra producción eléctrica va a ser intermitente. Es decir, al amanecer empieza a generar un máximo al mediodía y al anochecer baja, ¿verdad? Y aquí puede haber variantes, ¿verdad? Si hay nublados, puede haber caídas. Esa es la parte básica de lo que es la generación fotovoltaica. Y en cuanto a la tecnología, pues podemos tener una diversidad de tecnologías fotovoltaicas. La principal se conoce como tecnología de silicio cristalino, puede ser silicio monocristalino o policristalino. Este sería la parte de atrás de un módulo con sus conexiones, ¿sí? También podemos tener tecnología de película delgada. La diferencia entre ambas tecnologías es eficiencia, es espacio utilizado para generar una misma potencia, pero también es costo. Entonces, a medida que nos vamos involucrando en la tecnología, vamos estableciendo puntos finos de comparación entre qué nos conviene más, si utilizar una tecnología de silicio cristalino con una cierta eficiencia o bien utilizar una tecnología de película delgada. Siempre en un balance eficiencia contra costo. Hay aplicaciones especiales de película delgada donde podemos tener materiales flexibles, ¿verdad? Y esto es importante para los aspectos de arquitectura, que en un momento dado queremos que haya una mayor integración de los elementos fotovoltaicos con la arquitectura del edificio o del conjunto que estamos concibiendo. A nivel sistema, una granja solar urbana, una fuente colectiva, se integraría por los siguientes elementos, ¿verdad? Un generador fotovoltaico, un subsistema de acondicionamiento de potencia, que lo conocemos como inversor o conjunto de inversores, una interfaz con la red, que sería el punto de conexión con la red, básicamente,
usualmente un subsistema de control y monitoreo. Y que sería en conjunto mi sistema, pues va a entregar energía a una carga local y a su vez va a estar interconectada con la red. Este sería el aspecto de un generador fotovoltaico, que no solamente es el arreglo de módulos, ¿sí? También va a incluir otros elementos, cajas de conexión, cables y conexiones eléctricas, dispositivos de protección, sistema de tierras, estructura de montaje. ¿Ya? Si lo viéramos desde el punto de vista de un nicho de negocio, pues por supuesto uno son los módulos, pero también hay otros elementos importantes, ¿sí? Además, estos elementos van a tener que estar especificados para lo que sería el tipo de generación de mis módulos, ¿verdad? ¿Qué estaríamos generando con los módulos? Pues corriente directa, ¿sí? Entonces, estos elementos tendrían que ir especificados para servicio en corriente directa. Puede haber elementos que nos den el servicio tanto en corriente directa como en corriente alterna, pero sí es importante que lo tomemos en cuenta. Este es un ejemplo de lo que son los inversores o el subsistema de acondicionamiento de potencia. Los inversores, pues como ustedes saben, convierten la electricidad de corriente directa en corriente alterna para posibilitar el uso de aparatos de corriente alterna e interconexión con la red. Y proporcionan protección contra la operación en modo isla, de tal manera de que si hay un corte de energía en la red, pues no tengamos una generación en modo isla que pueda inducir riesgos para el personal de mantenimiento de la red. Muy importante, el inversor es el corazón de los sistemas fotovoltaicos, ¿sí? Aunque lo que son los módulos aportan la estructura de lo que es un sistema fotovoltaico, el inversor es el corazón y es el que me va a permitir distribuir la energía, entregarla con un nivel de confiabilidad y seguridad. Además también entregarla de una manera óptima, ¿sí? Esto ya es algo técnico, pero es importante remarcarlo porque el inversor, debido a su configuración interna, me permite hacer un uso óptimo de la energía que está recibiendo el conjunto de módulos fotovoltaicos. Así pues, tenemos una idea muy superficial de lo que es un sistema fotovoltaico, pero sí ya podemos hablar con un lenguaje común, ¿verdad? Un sistema fotovoltaico, nuestro conjunto de arreglo de módulos fotovoltaicos, integrados con un inversor o un sistema de inversores, con un conjunto de elementos eléctricos también que lo constituyen, elementos de protección, ¿verdad? Sistema de tierras, tableros, un subsistema de control, de automatización, de control o de monitoreo. Y pasamos a lo que sería ya una aplicación del concepto de granja solar urbana. Vamos a manejar el término como fuente colectiva, porque así lo establece el marco regulatorio, ¿sí? Nuestra fuente colectiva va a ser nuestro sistema fotovoltaico, ¿sí? Que va a estar recibiendo la energía del sol, y vamos a establecerlo en un conjunto habitacional, ¿verdad? Vamos a pensar o a suponer que nosotros instalemos 10 kilowatts de módulos fotovoltaicos, ¿verdad? ¿De cuántos módulos estaríamos hablando? Bueno, pues depende de la capacidad de los módulos, ¿verdad? Puede haber módulos de 200 watts, de 250, de 300, dependiendo el tipo de aplicación. Entonces estaríamos hablando de, digamos, de 40 módulos de 250 watts. Podríamos considerar que si esta fuente colectiva va a servir a este conjunto habitacional, ¿sí? Vamos a tener una distribución de esta capacidad
entre todos los usuarios de mi conjunto habitacional. De tal manera que si yo tengo un conjunto integrado por 20 departamentos, ¿sí?, con una distribución de capacidad homogénea, pues tendría yo medio kilowatt asignado a cada departamento, ¿sí? Entonces ya tenemos una fuente colectiva instalada en un conjunto habitacional con una distribución homogénea de la capacidad asignada a cada departamento, ¿sí? Puede haber una distribución no homogénea, ¿verdad? Los mismos 10 kilowatts instalados aquí en el techo, ¿verdad?, con una distribución variante, ¿sí? Consideramos que aquí algunos usuarios pues no les interesa tener una entrega de energía renovable, ¿sí?, y deciden no incorporarse a la propiedad de la fuente colectiva, ¿sí? Pero hay departamentos que sí lo hacen y además lo hacen en un distinto nivel de capacidad por departamento, ¿sí? ¿De qué va a depender esta asignación de capacidades diversa? Pues podría obedecer a un estudio económico individualizado para cada departamento, para cada usuario, de acuerdo a su patrón de consumo, ¿verdad? Puede ser que algunos usuarios tengan un patrón de consumo eléctrico alto y decidan instalar una mayor capacidad como propietarios de esa capacidad. Por ejemplo, ¿verdad?, aquí el departamento 1 tendría un 15%, 1,5 kilowatt asignado para su servicio. El departamento 9, por ejemplo, tendría 2,5 kilowatts. El departamento 4, 1 kilowatt asignado. ¿Okay? Es una ilustración artística de cómo podríamos ver montado un arreglo fotovoltaico en el techo de un condominio vertical o granja solar urbana, ¿verdad? El término granja solar urbana tiene una historia. Hace ya algunos años que Comisión Federal de Electricidad ha venido trabajando en el ámbito rural con el desarrollo de granjas solares rurales. Hace un par de años decidieron tomar el reto de pasar a lo que es el ámbito urbano y entonces se transmitió el término al ámbito urbano y de esta forma se denominaron granjas solares urbanas. Decíamos, es un término equivalente a lo que es fuente colectiva. Ya vamos a ver adelante en dónde queda establecido lo que es fuente colectiva, ¿sí? Otro concepto que ilustrativo sería la aplicación de una granja solar urbana o fuente colectiva en un condominio horizontal, ¿ya? ¿Qué aspecto tendría mi aplicación? Pues depende, ¿verdad?, del desarrollador, depende del concepto arquitectónico. En este caso se está haciendo un uso de techos de estacionamiento, que podría ser una recomendación buena, hacer uso de espacios comunes que no tienen un valor en principio comercial y podríamos aprovecharlos de muy buena manera para establecer nuestro arreglo fotovoltaico. Una situación importante con la energía solar es que hacen un uso extensivo del espacio. De esta manera es importante para nosotros que si vamos a concebir una aplicación, pensemos en utilizar espacios de bajo costo, espacios comunes, pueden ser los techos, pueden ser, digamos, los techos de estacionamiento, pueden ser, por ejemplo, los techos de un área común del conjunto habitacional, que podría ser un salón de eventos, ¿eh? Pensaríamos en un momento dado en hacer la instalación a nivel de tierra, pues habría que ver, ¿no? Porque el espacio y el área ocupada tiene un costo y si es un costo alto no nos convendría instalarlo.
Bueno, hemos mencionado que hay un marco regulatorio en torno a las granjas solares urbanas y como lo establece la regulación que se incorporó a nuestro ámbito legal en el 2012, en 2012 la Comisión Reguladora de Energía expide el modelo de contrato de interconexión para fuente colectiva de energía renovable o sistema colectivo de cogeneración eficiente en pequeña escala, ¿sí? Entonces, la regulación queda establecida en términos de una fuente colectiva de energía renovable, ¿sí? ¿Qué establece este contrato de interconexión? Básicamente es un contrato que se celebra entre el generador o el usuario, en este caso si es el usuario de un condominio, ¿verdad?, el residente de un departamento, y el contrato se establece con la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, aquí dice, puede ser persona física o moral. Sí, si es un conjunto comercial, estaríamos hablando ya de un usuario comercial y en este caso de una persona moral, ¿sí? La duración del contrato es indefinida. Dice, es aplicable en servicio residencial hasta 10 kilowatts pico por usuario y servicio de uso general en baja tensión hasta 30 kilowatts pico, que aquí veríamos la capacidad para un usuario comercial. De esta manera, si estamos hablando, digamos, de 20 usuarios con una capacidad por usuario de 2 kilowatts, de 3 kilowatts, ¿verdad?, estaríamos hablando de 60 kilowatts de capacidad de la granja solar o de la fuente colectiva. Hay una capacidad máxima de la fuente colectiva que son 500 kilowatts pico, ¿sí? Y siempre debe ser interconectada en baja tensión. Hay algunas particularidades que nos marca el contrato de interconexión. Uno es que todos los equipos que integran la fuente colectiva son un derecho de propiedad exclusiva del usuario, ¿sí? Tiene asignada una parte de la granja o una parte de la fuente colectiva el usuario y se entiende que es parte de su propiedad. Otra es que la infraestructura de interconexión es compartida, estaríamos hablando ya del punto de interconexión. El sistema de medición de energía eléctrica, esto es el medidor que se utiliza, en este caso vamos a requerir de un medidor bidireccional. Ese medidor es propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Y finalmente, la energía generada es prorrateada entre las viviendas de manera proporcional. Este sería ya un esquema ya más detallado de lo que sería la fuente colectiva o granja solar. La vemos integrada por lo que es propiamente el sistema fotovoltaico, que incluye un generador fotovoltaico con su arreglo de módulos, el inversor, ¿sí?, y todos los elementos que adentro lo integren. Este sistema fotovoltaico, ¿sí?, o fuente colectiva o granja solar urbana, me va a estar entregando energía a un punto común de interconexión, ¿sí?, a través de un medidor general que es un medidor bidireccional, ¿sí? Este medidor me va a permitir medir la energía que estoy entregando a la red, pero también permite medir energía que entra a la fuente. No estaremos mal ahí que me esté entregando energía a la fuente. Bueno, la fuente propiamente entrega energía, pero también recibe energía durante la noche para mantener sus sistemas. El inversor es un consumidor de energía muy baja, pero la consume, ¿sí? Además, podríamos tener aquí incorporado a lo que es la fuente, pues un sistema de alumbrado, tal vez de mi arreglo, en la noche, por cuestión de seguridad, ¿sí? Entonces, si yo tengo consumos aquí,
pues también los tengo que medir, ¿sí? Entonces, aquí se requiere un medidor bidireccional. Okay. Se entrega la energía a un punto de interconexión común, y a este punto de interconexión, ¿sí?, se conectan los usuarios con su medidor convencional de carga. Es decir, el usuario no requiere aquí de un medidor especial, simplemente mantiene su medidor convencional que está conectado al mismo punto, ¿sí? De tal manera que la energía puede fluir pues de la fuente de generación hacia los usuarios, si es que la están demandando. Si no la demandan, se va a la red, ¿sí? Así de sencillo. Hay varios términos que establece el modelo de contrato. Estos términos vienen en el modelo de contrato. Ustedes pueden descargar el modelo de contrato del sitio de la CRE. Ahí viene, lo pueden revisar a detalle y se van a encontrar con estas abreviaturas, ¿verdad? Energía entregada por el generador o usuario, energía entregada por el suministrador o CFE, energía total neta entregada por la fuente colectiva de energía renovable, el generador, su identificador, el interruptor general. Aquí tenemos interruptores, ¿verdad? Uno general y otros individuales, el medidor general bidireccional, medidores individuales, y un concepto importante, el PPG, que se conoce como la parte proporcional de generación. En este caso sería la capacidad que se le va a asignar a cada usuario para su servicio, la capacidad asignada de la fuente para su consumo y aprovechamiento. Esta es una ilustración interesante, nos permite ya ver de manera visual y muy sencilla lo que es el arreglo fotovoltaico, su salida al inversor, ¿sí? El inversor entrega a través de un medidor general a un punto común de conexión, y luego tenemos medidores individuales a través de los cuales se entrega energía a los usuarios del conjunto habitacional. Y aquí algo interesante, en amarillo hay un medidor de área común. ¿Para qué nos serviría este medidor de área común o esta conexión, ¿verdad? Bueno, si tenemos servicios generales del conjunto, puede ser para riego de los jardines, para elevadores, para cualquier uso general del conjunto habitacional, tendríamos que tener su propio medidor, su consumo, y a través de una cuota el conjunto recuperaría el cobro que se le está haciendo por parte de Comisión Federal. Otro aspecto importante, en términos económicos, bueno, los usuarios tienen asignado un nivel tarifario de uso doméstico, pero no así el servicio general, digamos, para alumbrado del conjunto habitacional. Entonces habría ahí otra consideración ya que agregar, ya en términos económicos. ¿Cómo funciona el mecanismo de medición neta? Bueno, pues simplemente es una diferencia entre lo que es la energía que suministra Comisión Federal al usuario menos la energía que le entrega el generador usuario a Comisión Federal. Aquí se hace una resta y aquí interviene la parte proporcional del generador por la energía total neta que está entregando la fuente colectiva, ¿sí? Esta ecuación la va a manejar Comisión Federal para efectos de facturación y también con un procedimiento de cobro o procedimiento de facturación que puede arrojarnos tres resultados. O sea, puede ser que haya una diferencia positiva con un saldo a favor de Comisión Federal, puede ser que haya una diferencia negativa con un saldo a favor del generador, inclusive puede haber una diferencia igual a cero, ¿sí?
Y los términos, que no los vamos a ver a detalle, porque vienen en el modelo de contrato, ¿sí? ¿Cuánto se cobraría al usuario? Pues depende, ¿verdad? Depende cuánto esté consumiendo, cuánto esté entregando, cuánto esté demandado en términos netos de la red. ¿Qué beneficios aporta el concepto de granja solar o fuente colectiva al usuario? Bueno, antes de que existiera la regulación, ¿sí? Realmente el habitante de un condominio, pues le era muy complicado, si no es que prácticamente imposible, acceder al beneficio del autoabastecimiento eléctrico con energía solar fotovoltaica. ¿Sí? El momento en que se constituye el marco regulatorio, el usuario puede tener acceso físicamente ya a un autoabastecimiento eléctrico con energía renovable, por una parte. Por otra parte, va a haber un factor de economía de escala en lo que es el costo del sistema. Digamos el costo de un sistema a nivel individual es mayor proporcionalmente que el costo de un sistema de una escala mayor, ¿sí? Dado que existe una mayor integración de elementos que permiten que en términos unitarios sea disminuido el costo de inversión. ¿Qué beneficios le puede aportar el concepto de granja solar urbana al desarrollador de vivienda? Pues aquí va a depender de cuál es el enfoque de negocio del desarrollador de vivienda, pero si su enfoque es el generar vivienda verde, vivienda sustentable, o si no es su enfoque actual, pero lo desea incorporar, pues puede aumentar, puede integrar una variante más a la oferta de sus productos y poder ofrecer una vivienda con un cierto margen de sustentabilidad, y puede desembocar en una certificación como vecindario verde. La gente que es del área de construcción, del área de vivienda, pues tienen conocimiento, ¿verdad?, que existen certificaciones de edificios, certificaciones verdes. Hay una certificación que se conoce como LEED, ¿sí?, y que nos otorga una calificación y que va a ser importante el poder aportar un elemento más con la granja solar urbana para lograr esta certificación. ¿Y qué le incorpora al desarrollador? Bueno, para su producto le incorpora un mayor valor agregado, una mayor plusvalía, una mayor responsabilidad social y ambiental y una renovada imagen comercial. Para la gente que desarrolla los sistemas, para la gente que es proveedora de los elementos de los sistemas fotovoltaicos, para los contratistas de las instalaciones eléctricas, pues se abre también un nuevo nicho de negocios o brecha de negocios, como dice aquí, que les puede permitir posicionarse como punta de lanza, dado que es una modalidad relativamente nueva en este sector de negocio. Van a disponer de un producto del ramo eléctrico vinculado a la construcción de vivienda masiva. Ustedes saben que la vivienda masiva es una política federal, particularmente ahora se está enfocando a la vivienda vertical. Ustedes, seguramente ocurre algo similar aquí en Monterrey, pero van a la Ciudad de México y se están multiplicando como hongos los condominios, ¿no? Pero, ¿bajo qué conceptos se están multiplicando? O sea, ¿bajo qué criterios en términos de sustentabilidad urbana se están incorporando? ¿Son autosuficientes en energía? No, ¿verdad? O sea, podemos pensar en un condominio con energía, con consumo
neto de energía igual a cero, pues puede ser, ¿sí? Entonces podemos estar teniendo un importante margen de sustentabilidad en la forma en que nosotros estamos concibiendo el desarrollo de vivienda masiva. Decíamos, para los integradores de la tecnología, esto es para los desarrolladores de sistemas fotovoltaicos, pues es muy importante porque muchas empresas del ramo pues han visto su mayor margen de aplicaciones en sistemas pequeños, sistemas de algunos kilowatts, si acaso algunos proyectos de escala comercial de algunas decenas de kilowatts. Pero el tener una aplicación ya mayor, digamos hasta 500 kilowatts, les puede abrir una nueva oportunidad de negocio. ¿Sí? Para Comisión Federal de Electricidad también hay una ventana de oportunidad. ¿En qué términos? Bueno, se incorporan mayores niveles de generación distribuida renovable con la significativa reducción de pérdidas por transmisión, transformación y distribución de la energía al generarse en el mismo punto geográfico que se consume. ¿Ya? Entonces, para Comisión Federal estamos hablando de generación distribuida. ¿Sí? ¿En qué términos? Bueno, vamos a ver más adelante algunos detalles interesantes de lo que se refiere a generación distribuida. Al país, ¿de qué le sirve esta modalidad? Bueno, ustedes saben que México está comprometido en sus metas de incremento de generación eléctrica a través con base en energías renovables para el año 2024. ¿verdad? Es una meta importante que implica dar saltos importantes en capacidad instalada. Entonces, si nosotros podemos abrir una nueva área donde pasemos de aplicaciones de unos cuantos kilowatts a decenas o centenas de kilowatts, podemos estar dando saltos de aplicación. Aquí vale la pena ver lo que está haciendo nuestro vecino en este tipo de aplicaciones. Particularmente podríamos referirnos al ejemplo de California, que son numerosos los estados que tienen esta modalidad en curso. Pero, por ejemplo, en California han desarrollado programas muy ambiciosos de incentivos y principalmente para la vivienda económica, de tal suerte que están incorporando grandes volúmenes de capacidad fotovoltaica y la están vinculando al desarrollo de sus complejos habitacionales. Recientemente tuvimos en México un foro allá en el Museo Tecnológico, por ahí de noviembre, donde nos visitó lo que sería el ente regulador de California y nos presentó precisamente el programa que tienen ellos de incorporación de energía solar fotovoltaica a la vivienda multifamiliar en un nivel socioeconómico bajo o medio. ¿sí? Y es muy interesante el número de aplicaciones que han desarrollado en pocos años, la capacidad que están agregando a su matriz energética en términos de energía renovable. Si tienen oportunidad, ustedes lo pueden consultar, que es en lo que es la Comisión de Energía de California, y pueden revisar qué están haciendo ahí en términos de vivienda multifamiliar con energía solar. ¿Qué implica incrementar nuestra capacidad instalada en energía renovable? Pues indudablemente reducir las emisiones de gas por efecto invernadero y tener una matriz energética diversificada. ¿verdad? Lo que se genera cuando nosotros invertimos en sistemas fotovoltaicos, pues estamos realmente haciendo una inversión a futuro, estamos comprando energía de futuro a precios de hoy, estamos invirtiendo en capacidad, ¿sí? y estamos asegurando la producción energética en su medida para los próximos años.
O sea, comparativamente, si hablamos de reducción de emisiones, podemos hacer la comparación contra una generación eléctrica con ciclo combinado. ¿Sí? Y este es el margen de diferencia en términos generales. En emisiones de gases de efecto invernadero contabilizadas en gramos de dióxido de carbono equivalente por kilowatt hora, pues esto es lo que nos produce una central de ciclo combinado con gas natural, y esto es lo que nos produce por kilowatt hora de emisiones de dióxido de carbono un sistema fotovoltaico montado en techo con un cierto nivel de radiación. Esto es importante mencionarlo, son emisiones de ciclo de vida, porque, bueno, en su operación los sistemas fotovoltaicos sí no generan emisiones, pero ¿qué pasa en lo que es la manufactura de los módulos, ¿verdad? La manufactura de sus partes? Pues sí, hay un consumo de energía importante para la fabricación de módulos. De hecho, es un consumo intensivo de energía. Entonces, lo tenemos que contabilizar. Es por eso que llegamos a este número en gramos de dióxido de carbono. Pero la diferencia es sustancial. Números redondos. ¿A cuánto equivale el que nosotros instalemos 1 kilowatt de sistema fotovoltaico o tecnología fotovoltaica en términos de reducción de emisiones? Bueno, 1 kilowatt instalado, en términos generales, me va a estar eliminando 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente al año, ¿sí? Por kilowatt pico instalado. Entonces, podemos hacer nuestras cuentas muy generales de ver cuánto podríamos estar reduciendo por cada kilowatt instalado de sistemas fotovoltaicos. Hablemos de sustentabilidad, ¿verdad? Es un término común, tenemos secretarías de desarrollo sustentable y pues sí, realmente es un término multifactorial, ¿sí? Que comprende al ámbito social, al ámbito económico, pero también al ámbito energético. Entonces, decimos que la tecnología fotovoltaica es una tecnología de generación eléctrica sustentable. ¿Por qué será? O sea, ¿qué nos basamos para decir que es sustentable la generación eléctrica fotovoltaica? ¿O por qué no es sustentable la de ciclo combinado, ¿verdad? Con gas natural? ¿Sí? ¿Alguna idea? Si nos vamos a términos económicos, ¿verdad? Para que sea sustentable un negocio, ¿qué tiene que hacer? Si invertimos una cierta cantidad de dinero, pues tiene que generar más, ¿no? Pues si nos genera menos, ya no es sustentable, ¿no? Pues es igual en los términos energéticos, ¿verdad? Si hacemos una contabilidad de la energía que invertimos a lo largo del ciclo de vida de un sistema fotovoltaico, vamos a ver su construcción, su operación, hasta su desmantelamiento, ¿verdad? Graficamos en el eje vertical la potencia o la energía que invertimos, ¿verdad? Y vemos en la parte superior de la gráfica lo que producimos de energía con nuestro sistema. Pues tenemos que hacer un balance entre lo que invertimos y lo que obtenemos. Y lo que podemos ver con los sistemas fotovoltaicos es que hay un punto en el tiempo donde lo que invertimos a lo largo de toda su vida lo podemos ya recuperar con lo que nos produce, ¿sí? Entonces, a partir de este punto, que se conoce como punto de tiempo de retorno de la energía, podemos hablar de que nuestro sistema ya es sustentable energéticamente. Quiere decir que entonces producimos más energía de la que obtenemos. O sea, estamos violando por ahí una ley de la termodinámica, ¿verdad? ¿Sí la estaríamos violando? Pues no, ¿verdad? Esto, como todo, tiene un truco, y el truco es que no estamos contabilizando la energía solar que recibimos porque es gratuita. Sí, al no contabilizarla, pues nos permite
en obtener a nosotros una producción de energía positiva. Okay, el tiempo de retorno de la energía es un término, es común, se conoce en inglés como Energy Payback Time, ¿sí? Y es el tiempo requerido para que un sistema fotovoltaico genere una cantidad de energía igual a la energía total que se invirtió en su construcción, ¿no? Esto depende de factores: eficiencia de conversión, radiación solar y tecnología de manufactura de celdas, ¿no? Números generales y por tecnología, ¿sí? Podemos ver que hay un tiempo de retorno de la energía para las tecnologías pues de menos de 3 años. ¿Sí? Antes de 3 años, en términos energéticos, podemos nosotros recuperar toda la energía que se invierte en el ciclo de vida de esta tecnología. De tal suerte que podemos hablar de un gran margen de sustentabilidad en términos energéticos. ¿Sí? Importante para la gente de Comisión Federal, ¿verdad? ¿Por qué apoyar la generación distribuida? Entonces tenemos generación centralizada, generación distribuida, ¿verdad? ¿Por qué no nos vamos? Claro, la generación centralizada tiene sus virtudes, ¿verdad? No nos vamos a centrar en ello, pero ¿por qué apoyar la generación distribuida? ¿Sí? ¿Alguna idea, no? Vamos a ver algunos conceptos. En primer lugar, ¿qué es generación distribuida? No sé, Comisión Federal, si ya tenga alguna definición en este sentido, pero lo que se define en California, por ejemplo, dice: generación distribuida es la generación eléctrica conectada en el nivel de distribución de la red principal y usualmente se localiza en el sitio de uso o en sus inmediaciones. En California, por ejemplo, se considera como generación distribuida a plantas de hasta 20 megas en general, y cuando se trata de sistemas fotovoltaicos montados en techo, el límite es de 2 megawatts. ¿Sí? Es para darnos una idea de qué capacidades podemos estar hablando en términos de generación distribuida. ¿Sí? ¿Qué beneficios nos aporta la generación distribuida y en particular la fotovoltaica? ¿Sí? Hay beneficios asociados al sitio del proyecto. Se evitan costos en transmisión, en distribución. Se reducen pérdidas en transmisión y distribución, dado que la generación está en el sitio de consumo. Y muy importante, hay un bajo impacto ambiental por el uso de los espacios urbanos. Aquí tendría la generación distribuida su gran nicho de competencia con respecto a la generación centralizada, ¿verdad? Si nosotros pensamos en una planta centralizada de varias decenas de megawatts, muy probablemente vamos a tener que utilizar suelos que tienen otra utilidad o podrían tener otra utilidad. No así en el caso de la generación distribuida, que son suelos impactados. Ya no necesitamos hacer un cambio de uso de suelo. Además, vamos a utilizar espacios que no tienen un beneficio económico importante, como pueden ser techos. ¿Sí? Techo, al contrario, si utilizamos sistemas fotovoltaicos, además del beneficio eléctrico, nos pueden dar un beneficio térmico como elementos de aislamiento. Si se integran además elementos fotovoltaicos a la envolvente de los edificios, nos van a aportar una doble función, un doble servicio. Beneficios asociados a la tecnología. Hay reducción del consumo de combustibles fósiles, se desplaza capacidad de otras fuentes de generación, hay un mayor cumplimiento en las restricciones ambientales locales, ¿sí? Y hay una reducción del grado de vulnerabilidad de la red.
Números interesantes para nuestros compañeros de Comisión Federal es, en términos económicos, cuánto nos evitamos al instalar generación distribuida. Bueno, va a depender, ¿verdad?, de en dónde la instalemos. Entonces, aquí hay unos números interesantes de la Pacific Gas, son compañías de California, Pacific Gas and Electric, la Southern California Edison y San Diego Gas and Electric. En zonas congestionadas, por ejemplo, tienen un margen de costos evitados de transmisión y distribución, incluyendo pérdidas, esto es en centavos de dólar por kilowatt hora. Por ejemplo, caso de Southern California Edison, hasta casi 8 centavos de dólar de costos evitados por kilowatt hora en zonas congestionadas. En el resto del territorio del servicio sí los márgenes son menores, pero también son números importantes que en una evaluación económica es frecuente omitirlos. ¿Sí? Entonces, donde instalemos nosotros generación distribuida con generación local, seguramente vamos a tener una reducción importante en costos de transmisión y distribución. Esta gráfica es muy ilustrativa. Bueno, si hablamos de granjas solares o fuentes colectivas interconectadas con la red y además operando bajo un mecanismo de medición neta, ese mecanismo de medición neta está bien, tiene beneficios, pero también tiene costos. Al suministrador, en este caso a CFE, hay un costo asociado con el poder mantener un esquema de medición neta, es decir, recibir energía del generador, pero además entregar la energía cuando no la genera. ¿Sí? Es energía de respaldo, es costos de la infraestructura de transmisión y distribución. Bueno, esta es una ilustración de un análisis que se hizo en Nuevo México de beneficios y costos de la medición neta. ¿Sí? En verde podemos ver los beneficios en centavos por kilowatt hora y en rojo los costos, ¿verdad? Vamos a ver los costos primero. Es generación de soporte y costos de la infraestructura de transmisión y distribución. ¿Sí? Los beneficios: energía evitada, capacidad evitada, pérdidas evitadas y transmisión evitada. ¿Sí? Entonces, en un análisis costo-beneficio, pues es muy probable que la medición neta y la generación local con energía renovable nos esté aportando un beneficio neto. ¿Sí? Bueno, pues ya tenemos una imagen ya un poquito más concreta de lo que significa una granja solar urbana, en qué consiste, qué beneficios me puede aportar. Pero ahora vamos a ver en términos de aplicaciones, ¿verdad? En primer lugar, podemos hablar nosotros de un potencial de aplicaciones en términos del recurso solar. ¿Verdad? En este sentido, pues México está muy beneficiado en toda la extensión de su territorio. Claro, hay algunos casos particulares donde tendríamos que ver con lupa la aplicación, pero en términos generales, toda la extensión de nuestro territorio está beneficiada por un abundante recurso solar. ¿Sí? Comparativamente, bueno, México está ubicado en lo que se conoce como el Cinturón del Sol. El Cinturón del Sol no es otra cosa que una margen geográfica entre las latitudes de menos 35 y más 35 grados, donde se concentra la mayor cantidad de irradiación que recibe el planeta. México está ubicado en esa franja, ¿sí? Y podemos nosotros hacer un comparativo de ciudades que se ubican dentro del Cinturón del Sol. Aquí hay varias ciudades de México y algunas de Estados Unidos, por ejemplo Tucson, Los Ángeles, de Sudamérica, ¿verdad?, de Centroamérica. Y podemos
Y acá en el lado izquierdo de la gráfica tenemos ciudades que están fuera de lo que se conoce como el cinturón del Sol, ¿sí? Cualitativamente no vamos a ver los números, pero las ciudades que se ubican dentro del cinturón del Sol reciben una mayor cantidad de radiación solar, mucho mayor que muchas ciudades de Europa, ¿sí? Ciudades donde, sin embargo, existe ya una gran penetración de la energía solar fotovoltaica. Las razones, bueno, son básicamente económicas, pero esa es otra historia que la podemos comentar adelante, ¿sí? Hablamos de un potencial técnico, ¿sí? Potencial técnico ya nos involucra, además de lo que es el recurso solar, la eficiencia de los sistemas. Y cuando hablamos de eficiencia de los sistemas, tenemos que hablar de producción de energía por capacidad instalada. Ese es un término que es muy común verlo en los reportes, en los documentos, inclusive documentos comerciales. Es usual ver este término, producción eléctrica, kilowatt hora que generamos a nivel anual por kilowatt pico instalado. Vamos a ver en esta abreviatura usualmente un subíndice P, que quiere decir pico, es decir, generalmente los sistemas se establecen con una capacidad nominal de acuerdo a una cantidad de radiación solar nominal, que en este caso sería una radiación equivalente a lo que se recibe al mediodía en un lugar de buena ubicación geográfica. De tal manera que cuando decimos kilowatts hora por kilowatt pico, queremos decir por kilowatt nominal instalado, ¿sí? Otro término importante y que se vuelve ya un término de lenguaje común es lo que se conoce como factor de planta. Aquí el factor de planta es fundamentalmente la producción eléctrica que tenemos aquí dividida entre todas las horas del año. El factor de planta tiene tres acepciones y a veces se presta confusión porque a veces nos refieren, y cuando consultamos un sitio de internet, por ejemplo, factores de planta que los calculan simplemente con base en el recurso solar que se recibe. Pues nos dan un valor alto, pero hay que tener cuidado porque se le está olvidando incorporar lo que es la eficiencia del sistema, ¿sí? Entonces, un factor de planta basado exclusivamente en el recurso solar no nos sirve. El factor de planta que se usa por convención internacional está basado en la capacidad instalada de mi sistema fotovoltaico hasta lo que es el arreglo. O sea, no me incluye lo que es el inversor. Es decir, es generación de energía por capacidad instalada en corriente directa, ¿sí? Si yo le agrego el inversor, y ya la mido al final del inversor, entonces ya tendría yo un factor de planta en términos de corriente alterna. Bueno, en términos de corriente directa, es la convención internacional, ¿verdad? Ustedes ven reportes de Europa con factores de planta, generalmente vamos a tener estos datos. En México también se utiliza. Si vemos a nuestro vecino, ya saben que tiene sus propios criterios, pues dicen ellos, ¿no? ¿Por qué voy a dar este dato en términos de corriente directa si lo que estoy yo utilizando es corriente alterna? Además, para propósitos de comparación con otras tecnologías, pues yo necesito dar mi factor de planta en términos de corriente alterna. Y lo que están utilizando entonces en Estados Unidos, ya de manera usual, es el manejo de factores de planta en términos de corriente alterna. Usualmente, mi factor de planta en corriente alterna va a ser ligeramente mayor que el factor de planta en corriente directa, ¿sí? Entonces, cuando veamos reportes de Estados Unidos, de Europa o de México, vamos a tratar de ubicar de qué nos están hablando. A veces también
nos dan factores de planta muy altos. No, lo que pasa es que están hablando, digamos, de sistemas con una tecnología de seguimiento, que es diferente el factor de planta contra una tecnología de módulos fijos. ¿Sí? Ahí en el caso de seguimiento me van a dar valores de factor de planta muy altos. ¿Cuánto sería un factor de planta, digamos, en Hermosillo, en Monterrey, en la Ciudad de México? Bueno, vamos a estar hablando en Hermosillo, por ejemplo, de un 23% en términos de corriente directa. Si nos vamos a un reporte de Tucson, por ejemplo, de Nevada, vamos a ver, por ejemplo, un factor de planta del 25%, ¿no? Pero hay que ver que están hablando en términos de corriente alterna. Okay. Potencial económico. ¿Qué ventajas me aporta el tener una fuente colectiva contra el tener un sistema individualizado? Esto sería interesante, por ejemplo, para el caso de un conjunto habitacional horizontal, donde estoy yo en una etapa de diseño de mi conjunto, y pues no sé si establecer, digamos, islas o zonas de casas con una concentración de medidores, y pensar en una fuente colectiva, o bien establecer sistemas individualizados y con su medidor individualizado también. O sea, ¿cómo voy a poder establecer una comparación? Bueno, en términos económicos, ¿qué me aporta una fuente colectiva? También siguiendo un reporte generado en Estados Unidos, en base a una estadística de un número ya grande de aplicaciones, estableciendo un valor normalizado para un sistema individual, vamos a darle un número económico de 1, ¿sí? ¿Cuánto me aportaría? Vamos a considerar que mi sistema individual tenga menos de 10 kilowatts de capacidad instalada. Ok, bueno, al saltar ya a una escala mayor, digamos entre 10 y 100 kilowatts, ¿verdad?, podríamos tener una ventaja económica del 7%. O sea, habría una reducción en el costo instalado de mi sistema por kilowatt de un 7%, una reducción del 7% con respecto a mi sistema individual. Y si pensamos todavía en una granja mayor de 100 kilowatts, podríamos tener una reducción en costo instalado hasta del 13%. ¿Sí? Números más, números menos. Ok, pasamos ahora, ya hablamos de potencial de recurso, potencial técnico, hay un potencial económico, ¿verdad? Pero también tenemos que hablar del potencial de mercado. ¿Cómo lo podríamos establecer, este potencial de mercado? Bueno, desafortunadamente no está cuantificado, hay tareas por hacer, pero esta ilustración nos sirve para ver en qué términos lo podemos entender. Hay dos grandes campos de aplicación posibles. Uno es en desarrollos habitacionales nuevos, ¿sí? Los desarrollos habitacionales nuevos los tendríamos que ligar con un cierto tipo de usuarios. Aquí me estoy adelantando, pero no todos los usuarios son candidatos a tener acceso a un autoabastecimiento eléctrico solar con ventaja económica. No todos los usuarios, ¿sí? Entonces tengo que hacer una discriminación y pensar en un cierto tipo de usuarios, que en este caso van a ser los usuarios, típicamente los usuarios con un consumo eléctrico alto, ¿sí? Hago yo esta vinculación y podría tener yo entonces un potencial de mercado aquí, ¿no? También podríamos pensar en conjuntos habitacionales existentes, pero aquí va a depender pues del estado en que se conserve el conjunto habitacional y pues ver también qué voluntad existe por los residentes de estos conjuntos en incorporar un sistema fotovoltaico, una fuente colectiva a su condominio. Aquí también tendríamos
usuarios eléctricos de alto consumo, pero serían usuarios existentes, y tendríamos en esta vinculación otro espacio de mercado. ¿Verdad? Decimos, no está cuantificado, hay que hacer tareas, hay que hacer proyecciones. ¿Sí? Es un ejemplo interesante, hablando en términos de tipo de usuarios, de cuánto esperaríamos nosotros en un universo del potencial de usuarios, que pudiésemos nosotros poderlos incorporar a un esquema de autoabastecimiento eléctrico solar. Bueno, vamos a ver esta gráfica, ¿sí?, donde tenemos la separación entre niveles de consumo por usuario básico, intermedio, excedente, por ejemplo, para una tarifa 1A, y tendríamos un nivel para una tarifa de alto consumo. ¿Sí? ¿En qué términos estamos pensando en nuestra oportunidad de mercado? Bueno, lo que tendría que hacer nuestro autoabastecimiento eléctrico para ser benéfico al usuario es que pudieras darle la oportunidad al usuario de tener un salto en su facturación en tarifa de alto consumo hacia niveles inferiores. Aquí podríamos pensar en un nicho de mercado. ¿Sí? Que en números totales podemos estar hablando en todo el país de alrededor de 500,000 usuarios de alto consumo. ¿Verdad? Un margen de estos usuarios van a estar habitando en conjuntos habitacionales, ¿verdad? Y a futuro tendríamos que pensar en cuántos usuarios de alto consumo se estarían incorporando al ámbito de consumo eléctrico. ¿Sí? Cuando pensamos nosotros en potenciales, también tenemos que hablar de aplicaciones y de proyectos. ¿Qué es lo que involucra el desarrollo de una granja solar urbana? ¿Qué actores involucra? ¿Qué elementos? Vamos a pensar nosotros en un proyecto, si se quiere concebir un proyecto de aplicación, ¿verdad? Arrancaríamos con el sitio, ¿verdad? No hay problema, tenemos disponibilidad de recursos solar, tenemos elementos técnicos para diseñar nuestro sistema, ¿sí? Tenemos que hacer una consideración sobre la disponibilidad de superficie, si es en techos de edificios, por ejemplo, o si es en techos de espacios comunes. Tenemos que hacer un patrón de consumo o hacer una prospección del consumo que tendrían los usuarios. Haber restricciones económicas, tanto en la oferta de los componentes del sistema, la oferta de módulos, la oferta de servicios. ¿Cuál es el mercado de la tecnología? ¿Qué tecnología tenemos disponible? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo vamos a integrar arquitectónicamente nuestra fuente al edificio en cuestión? ¿Sí? ¿Qué normativa aplicable existe? Bueno, vamos a saltarla y vamos a ver que hay un marco regulatorio. Nos regresamos, normativa aplicable. Yo creo que hay tareas por desarrollar todavía en México en términos de normativas locales. Por ejemplo, cargas por viento, ¿verdad? No es lo mismo instalar un sistema fotovoltaico en zonas típicamente impactadas por huracanes, ¿sí?, que en zonas con velocidades de viento bajas, típicamente bajas. ¿Sí? Tiene que haber una normativa de construcción que empiece a legislar al respecto de estos sistemas. Hasta donde tengo entendido, no hay normativas locales desarrolladas en este tema. Por ahí los códigos de construcción pues señalan algo ya, pero es muy escueto. Entonces tenemos nosotros camino por recorrer.
Por ejemplo, en Estados Unidos existe la figura de inspector que se encarga de tanto inspector eléctrico como inspector de la aplicación propiamente. De tal suerte que por ahí hay algún ejemplo de que pasa el inspector a nivel de calle y si ve que el sistema fotovoltaico no está arquitectónicamente integrado al conjunto, pues no le da su visto bueno. ¿Sí? La integración tiene que ser tanto técnica como arquitectónica. En cuestión de aplicaciones, los sistemas fotovoltaicos involucran dos funciones: producción eléctrica, pero también un elemento multifuncional de construcción. Las aplicaciones de estos sistemas en proyectos arquitectónicos deben ser evaluadas caso por caso, considerando factores de construcción, tecnológicos, económicos, climáticos, ambientales y sociales. ¿Qué pasa si nosotros pensamos o tratamos de desarrollar una fuente colectiva en un ámbito social con altos índices de vandalismo? Podemos tener problemas. Bueno, cuando son sistemas individualizados es frecuente tener este tipo de problemas. El caso de una fuente colectiva tiene el beneficio de que como es un sistema concentrado y muchas veces está incorporado a un conjunto cerrado, en ese momento queda protegido del entorno, digamos, social que pudiera haber, que pudiera estar impactando a nuestra fuente. Las aplicaciones de sistemas fotovoltaicos en viviendas de edificios constituyen un nicho de mercado con alto potencial. Esto debe ser considerado con visión estratégica por la industria de la construcción en su conjunto. Estas son ilustraciones de algunos ejemplos que podemos encontrar de aplicaciones típicas. A la izquierda tenemos lo que es el primer intento de granja solar urbana que se hizo en México. Esto fue en Cancún, lo hizo Urbi, y fue un intento que eventualmente ya no prosperó, tuvo algunas complicaciones, inclusive podríamos nosotros ver un primer problema que yo le vería es la ubicación del arreglo, ¿no? Está utilizando un montaje en suelo que es un espacio con un alto costo. ¿Sí? Ese sería un primer problema. Pues si el desarrollador ve una mayor oportunidad de negocio, pues puede ser que no piense en este tipo de aplicaciones, ¿no? Pero tiene la virtud de este ejemplo de ser el primer caso de fuente colectiva instalada en México. De hecho, cuando se instaló, todavía no estaba el marco regulatorio, ¿sí? Fue primero la aplicación y después el marco regulatorio. Algunos otros ejemplos de montaje, ¿verdad? Decíamos montaje en piso, pues montaje en techos firmes, montaje en techos ligeros, elementos incorporados a la envolvente de los edificios, inclusive elementos translúcidos. Vamos a hablar de proyectos, ¿verdad? Es necesario que se empiecen a gestar proyectos en México y deberíamos pensar en primera instancia en proyectos piloto, ¿sí? Ahí es importante recomendar que se deben establecer alianzas. ¿Alianzas entre quienes? Vamos a ver,
tenemos como actores pues, el usuario, ¿verdad? Pero si estamos hablando de conjuntos habitacionales, pues va a haber la figura de administrador condominal o representante de los condóminos. Están los desarrolladores de vivienda, las empresas integradoras de la tecnología, los contratistas eléctricos, Comisión Federal, los bancos, organismos de financiamiento de inversionistas, la propia Comisión Reguladora de Energía y los gobiernos en sus 3 niveles. ¿Sí? Aquí tiene que haber un liderazgo, tiene que haber un gestor inicial de este tipo de proyectos, puede ser la propia Comisión Federal de Electricidad en sus ámbitos locales, puede ser el propio desarrollador de la vivienda, puede empezar a incorporar a sus conceptos de desarrollos la tecnología fotovoltaica en términos de fuentes colectivas, pero para esto es recomendable que se apoyen en las empresas integradoras, en empresas que conocen el ramo. Los proyectos deben ser desarrollados de manera conjunta con nuestros compañeros del ámbito fotovoltaico, pues ya tienen camino recorrido, saben lo que conviene, lo que no conviene. Entonces, un desarrollador de tecnología que pretende incorporar el concepto de fuente colectiva en sus desarrollos, pues valdría la pena apoyarse ya en gente del medio fotovoltaico, ¿verdad? Y hacer un crecimiento de manera conjunta. Decíamos, Comisión Federal puede tener un liderazgo en la gestoría de proyectos, ¿sí? Tiene un liderazgo natural. ¿verdad? Aquí se ve la Asociación de Contratistas Eléctricos, ¿verdad? ¿Sí? Gestar proyectos piloto. Es importante que cuando se introduce una nueva tecnología, una nueva modalidad, generemos proyectos exitosos. ¿Sí? Hay muchos casos de proyectos que se han hecho en otros ámbitos y eventualmente lo que generan es desánimo, porque son proyectos mal concebidos, mal aplicados, ¿verdad? Y que generan un desánimo o en el usuario o en los propios actores involucrados. Pero es importante que pensemos que lo que nos promete el concepto de granja solar urbana es un salto de escala muy importante, es un nicho de mercado. Podríamos concluir esta parte de nuestra presentación con una frase. Esta es tomada del señor Norman Foster. Seguramente algunos de ustedes lo han escuchado su nombre por ahí. Pues es el arquitecto elegido para el proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México, junto con el señor Slim, ¿verdad? El Slim yerno o algo así. Pero el señor Norman Foster dice, la arquitectura solar no es una cuestión de moda, ¿no? Sino es una cuestión de supervivencia, ¿sí? Entonces, podemos quedarnos con esa frase, podemos activar la liga. Y dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿sí? Entonces, esta es una aplicación en California de 700 kilowatts, Valencia Gardens, la pueden buscar ustedes en el internet, ¿sí? Pero es una imagen impactante, ¿no? ¿A qué podríamos aspirar nosotros cuando hablamos de granjas solares urbanas? En términos de generación distribuida, pues 700 kilowatts ya es una cantidad respetable, ¿sí? Lo que podemos estar aportando en reducción de costos de distribución, en beneficios para los usuarios y a final de cuentas una oportunidad de mercado. ¿Sí? Entonces, siguiente. ¿Cerramos esa? Por favor. Es otra aplicación. Utah. ¿Sí? Es otro tipo de aplicaciones. Okay.
Y por mi parte es todo. Si hay alguna pregunta. Sí. En materia de grandes solares para efectos industriales, digamos, para usuarios calificados, como ahora se establece en la regulación aplicable, ¿sería exactamente lo mismo, pero a una escala mayor, o todavía no hay reglas? Bueno, sí. En escala industrial estaríamos hablando ya de una conexión en media tensión, ¿sí? Si nosotros tenemos un conglomerado de usuarios conectados en baja tensión a menos de 30 kilowatts por usuario, usuarios generales en baja tensión, podríamos incorporarlos o podrían ser incorporados en un esquema de fuente colectiva como está definida ahorita. ¿Sí? Si rebasamos esa capacidad, ya no quedarían en lo que está regulado ahorita como fuente colectiva con medición neta. ¿Okay? Podríamos pensar en autoabastecimiento eléctrico, pero ya en otros términos. ¿Sí? Sí. Buen día. Sí. Felicidades, doctor, por tu brillante presentación. Soy Sí. Ernesto Oliveros de la empresa Permisa Ingeniería. Sí, gracias. Sí. Tengo 3 preguntas para usted. La primera sería relacionada con la vida útil de los paneles solares. Hoy en día ya hay muchos años de experiencia y ya se puede determinar, gracias, cuánto es la vida útil de una celda solar. La segunda pregunta sería, ¿existe alguna reglamentación o regulación para el retiro y confinamiento de las celdas solares? Y la tercera va más orientada a nuestros amigos de CFE en cuanto al comportamiento de la utilización de la energía eléctrica por parte de los usuarios residenciales debido al comportamiento del ciclo de la producción de la energía de la granja solar, que bueno, en casos residenciales se va a producir durante el día, pero la familia no está en el día, está en la tarde-noche. Entonces, ¿qué impacto podrá tener esto en que Comisión tendrá que regresar la energía en un periodo más complicado? Sí, en primer lugar, lo que son los módulos fotovoltaicos. Actualmente lo que nos garantizan las marcas, las compañías, son 25 años en producción energética con ciertos niveles. Es decir, hay una garantía para que en los primeros 10 años, antes de esto, los materiales fotovoltaicos se degradan con el tiempo. Sí, hay una degradación natural por una recombinación a nivel electrónico de electrones y huecos. Entonces, a lo largo de su vida de estos elementos, de estos materiales, va habiendo una degradación o una reducción en la generación que se produce. Lo que establecen las garantías actualmente es, en términos medios, de que los primeros 10 años te garantizan hasta el 90% de la producción nominal. Y de 10 a 25 años hasta un 80% de la producción nominal. Más o menos es el estándar. Es importante que por eso hay que apoyarse también en nuestros compañeros del ámbito fotovoltaico, porque hay módulos que vienen con una tolerancia de potencia de más o menos 5%, por ejemplo, o de menos 5 y más 10%. Entonces, si yo lo compro, nadie me garantiza que cuando yo lo compro el primer día me esté generando el 100% de la capacidad nominal que me prometieron, ¿no? Pero hay módulos que vienen certificados con una tolerancia de menos 0 más 3%, menos 0 más 5%. Quiere decir que en el momento que yo lo instalo, lo que me dice como potencia nominal es lo que me va a estar generando. Ahora es importante, los instalamos
y decimos, no genera los 250 watts que dice aquí, bueno, es que hay que ver cuánta radiación tenemos. ¿Sí? ¿A qué hora del día lo estamos midiendo? Sí, dependemos de un recurso que es intermitente, que va a tener sus momentos de máxima radiación, pero que muchas veces, y cuando los medimos, les hacemos pruebas, no estamos en esa condición de condición nominal. Además, las pruebas de laboratorio se hacen a temperaturas controladas, que son 25 grados de temperatura de módulo. Bueno, nunca los tenemos en la vida real. ¿Sí? Entonces, pero nominalmente, ¿qué es lo que entendemos y es lo que se basa las especificaciones de los módulos? Son condiciones estándar, tanto de radiación como de temperatura. ¿Sí? Entonces, hablando en términos de garantías, vamos a tener una garantía de potencia que tenemos que estar atentos en las especificaciones del proveedor. La otra, debe haber especificaciones de producto. Las especificaciones de producto, como cualquier producto comercial, puede ser de 1, de 2 años, por defectos en manufactura, en fabricación, etcétera. ¿Okay? Segunda pregunta, decías en torno al comportamiento del patrón de consumo. Confinamiento, ok, para reciclaje. Sí, no hay legislación en la materia todavía, pero hay muchas expectativas de que al final de su vida útil los materiales semiconductores puedan ser reciclados. De hecho, seguramente va a estar incorporada ya una legislación para ese momento. En México no la hay. En Alemania, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos sistemas están llegando ya al final de su vida útil, ¿sí? Y tiene que haber, seguramente ya hay alguna disposición en ese sentido. Y la otra que comentabas, el patrón de consumo eléctrico de un usuario doméstico es que en la mañana empieza a crecer la curva de consumo, baja después de que se va la gente de su casa, se van a la escuela, así se mantiene y en la tarde vuelve a crecer hasta que hay un pico por ahí de las 6 de la tarde, 7. Ese sería un patrón de consumo típico. ¿Qué pasa entonces? Bueno, que esa es la ventaja que nos da la medición neta, que aun cuando no se esté consumiendo, la red opera como una gran batería, que le estamos mandando energía a la red y el suministrador nos va a retornar en términos energéticos lo que le estamos entregando. ¿A qué horas? Cuando la necesitemos. ¿Sí? A nivel de usuario doméstico, hay que revisar cómo lo establece el contrato, pero nos da la oportunidad de hacer ese balance energético hasta en un ciclo de 12 meses. Es decir, nos va guardando la energía y la vamos descontando. Entonces, por ejemplo, en aplicaciones comerciales o inclusive de media tensión, hay una cascada de qué manera se va restituyendo la energía, si la generas tú, en qué horario y cómo te la va compensando, ¿sí? Entonces, ese mecanismo de compensación habría que verlo, pero ya en términos del contrato, por ejemplo, de interconexión en media escala. Pero lo que es en pequeña escala, usuarios domésticos y usuarios residenciales, prácticamente en cualquier, tú generas a cualquier hora durante el día y te la restituye en horarios pico, 1 a 1. ¿Sí? Buenos días, doctor. ¿Hay algún ente de gobierno que nos otorgue algún incentivo para poder usar este tipo de tecnologías? Ya que los que estamos involucrados en el desarrollo de proyectos es muy difícil a veces, o no, más bien siempre, venderle a los desarrolladores, que son los inversionistas del proyecto, que se casen con la idea de poder utilizar estas nuevas tecnologías aún dentro de un proyecto de proceso LEED. Digo, me tocó que era un proyecto vertical, muy alto, pero decíamos, bueno, dentro del proceso LEED y el asesor LEED
oye, podemos usar para áreas comunes. Ahí fue otro problema con el arquitecto que no le gusta. Quisiera enseñarle la foto de lo que dijo Norman Foster para decirle, oye, ayuda a esta parte, ya que cuando tratamos de, aún dentro del proceso de líder, decirle, oye, mira, esta parte te otorga 1 punto, 2 puntos, la reticencia del arquitecto de cambiar su proyecto y de podernos otorgar un área, cuando menos para las áreas comunes, poderlo utilizar un poco en el consumo de su energía. Primero, el arquitecto pues no se presta mucho a su entorno arquitectónico, cambiarlo y podernos dar áreas para poner las celdas. Y en otro caso es la inversión, que el cliente dice, bueno, ¿y cuál es la tasa de retorno para mi inversión? Entonces, los que estamos empujando a que usemos nuevas tecnologías más amables con el medio ambiente, etcétera, etcétera, nos topamos siempre con las barreras de uno a otro lado, el arquitecto, la inversión, cuando ven los montos. Entonces es un poco complicado todavía poder hablar, acotando aparte de que se pueden usar en desarrollos horizontales de vivienda, en verticales pues me imagino que hasta cierta altura por el área que puedan ocupar las celdas y cuánto nos pueden aportar del consumo total de un desarrollo vertical. Sí. Gracias. Bueno, aquí yo lo que sugeriría es empezar a trabajar modelos de negocio. O sea, los modelos de negocio tienen que desarrollarse. ¿Qué incentivos tenemos actualmente? Pues salvo para personas morales en aplicaciones de empresas, podemos tener una deducción de impuestos el primer año, sí, pero en aplicaciones domésticas prácticamente no tenemos incentivos, sí. Tenemos que restringirnos en este momento al universo de usuarios con altas posibilidades de retorno de la inversión, que son los usuarios de alto consumo, ¿sí? ¿Cómo se va a establecer el modelo de negocio? ¿De dónde van a salir los recursos para la inversión inicial de la planta? Pues sería como un elemento más de un desarrollo, ¿sí? En lugar de si piensa uno, por ejemplo, en el gym del desarrollo o en la alberca, pues también pensar en un aditamiento adicional que es la fuente colectiva. ¿Sí? El desarrollador tendría que pensar en estos términos, hablando de la inversión, ¿sí? Él sería el encargado de establecer los mecanismos de esa inversión inicial. Esa inversión inicial la va a descargar a los clientes, a los usuarios potenciales, posiblemente a través de un esquema hipotecario. Tendría que incorporar la inversión de la parte proporcional de la fuente hacia cada cliente, hacia cada usuario potencial, ¿sí? Entonces, hay que desarrollar ese mecanismo. Ahora, ¿cuánta capacidad de fotovoltaica por usuario yo voy a destinar? ¿De cuánto tamaño voy a establecer mi fuente colectiva? Bueno, ese es un tema que lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? Con ejercicios de casos de estudio. Voy a adelantarme un poquito, pero el instituto, por encargo de comisión, desarrolló un simulador de granjas solares urbanas que va a estar siendo demostrado en la próxima sesión, después del receso, y vamos a tener ahí oportunidad de ver cuantitativamente de qué estamos hablando, o sea, cuánto le va a costar al usuario, y podríamos hacer una proyección al desarrollador, ¿verdad? Estamos hablando de una planta de 100 kilowatts, de 200, de 300 kilowatts, ¿cuánto tendría que incorporar como adicional a la inversión que está estableciendo? ¿Okay? Doctor, quisiera saber si ya hay desarrollo de tecnología de generación voltaica para fachadas de edificios. ¿Ya se pueden poner en fachadas de edificios? Sí, aquí en Monterrey hay una aplicación, no recuerdo, en FEMSA, ¿verdad? Bueno, desafortunadamente no tenemos una foto para verlo, pero quienes